Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro estudio sobre la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia. Hoy llegamos al 10º subdoctrina de las iglesias y vamos a hablar sobre el evangelista. ¿Quién es y qué es un evangelista dentro del contexto de la iglesia? Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, por favor, y quiero que vea conmigo en Efesios capítulo 4 lo que dice la Santísima Palabra sobre este tema. Y note bien conmigo en su contexto, donde el Señor está hablando de aquí, en la palabra a través del apóstol Pablo, están hablando sobre los dones que se le ha dado a la iglesia. Note bien conmigo, por favor, en versículo 11, y note, vamos a seguir, comenzando el versículo 11, en Efesios capítulo 4. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? En versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la conclusión, dice a la condición de que un hombre, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos, dice, niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Sino hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ahora, hemos hablado sobre el pastorado en breve y no ha sido extenso. Habíamos hablado de los diáconos en breve y no ha sido extenso. Igual ahora llegamos sobre el tema de los evangelistas, ¿no? El evangelista. Note lo que él dice que en versículo 11, capítulo 4 de la epístola de Efesios, dice, él dio a algunos el ser apóstolos, algunos iban a ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Ahora, quiero que note que la palabra evangelista es usada solo 3 veces en las Escrituras. Solo 3 veces en las Escrituras. Y por lo tanto, relativamente poco puede ser, si es que somos honestos, concluido acerca del cargo de la persona. Felipe, ¿te recuerdas Felipe? Felipe, quien plantó las iglesias, es llamado un evangelista. Mira lo que dice en Hechos capítulo 21, versículo 8. Por favor, acompañarme en Hechos capítulo 21, versículo 8. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa, dice, de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Y luego también te recuerdo cuando Pablo se dirige a Timoteo, y Timoteo fue instruido a hacer la obra de un evangelista. La obra de un evangelista. Te recuerdo que él dice en 2 Timoteo, en capítulo 4, versículo 8. No, versículo 5. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5 dice esto. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades, hasta haz el trabajo de un evangelista, cumple con tu ministerio. Ahora, el oficio o el
título evangelista es muy distinto a un don de evangelismo. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero obviamente funcionan juntos. Ahora, algunos tienen el don de evangelismo y son dados a la iglesia, ¿no? Eso fue lo que dijo en versículo 11, ¿verdad? En Efesios 4. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿no? La raíz del significado, ¿no?, de evangelista es que es traer buenas nuevas. Note otra vez que el meollo, el corazón de la iglesia es el evangelio y la enseñanza la enseñanza completa del consejo de Dios en su santísima palabra, ¿no? O significa traer el mensaje del evangelio, traer el mensaje del evangelio. Y si así es el caso, mi hermano, cada uno de nosotros, a mí no me importa qué título uno tiene dentro de la estructura de la iglesia o no tiene, mis hermanos, todo que están en el cuerpo de Cristo debemos estar llevando a cabo ese trabajo de evangelista. Ahora, si lo vamos a ilustrar muy breve aquí, el Nuevo Testamento, el evangelista aparece como ¿quién? Como alguien que va a la gente no creyentes. Tenemos la responsabilidad de ir con los mundanos, ir con los incrédulos, ¿no?, atentando a ganarlos para Cristo. Y algunas gentes ven el evangelista como alguien que particularmente es efectivo para ganar almas. Bueno, el problema es que con esa actitud lo que hemos hecho es que hemos reducido, ¿no?, la obra, el papel, la responsabilidad a una sola persona. Pero no, todos nosotros tenemos esta misma responsabilidad. ¿Acaso no te recuerdas lo que él dijo en Mateo capítulo 28, ¿no?, donde el Señor nos dijo a nosotros ir y hacer, ¿no?, que discípulos, ¿no? Y Él está súper claro en su santísima palabra cuando Él nos dice, ir pues a ser discípulos de todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Enseñándonos a guardar todo lo que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, todos nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar, ¿no? Pero si somos honestos, muy poco se nos dice de un evangelista. Ahora, tradicionalmente y históricamente sabemos que los evangelistas, mis hermanos, servían dentro de la iglesia, debajo de la autoridad de la iglesia, ¿no? Y históricamente se sometían, ¿no?, a la autoridad del pastor, ¿no? Y el evangelista históricamente instruía a los demás dentro de la iglesia para ir a evangelizar, y la iglesia salía para evangelizar, donde le llevamos las buenas nuevas al mundo, a aquellos que no son creyentes, a los incrédulos. Pero hay un fenómeno en particular en los últimos 100 años o menos de 100 años, donde ahora tenemos mucha gente que se dicen que son evangelistas, no participan en ninguna iglesia, no son miembros de una iglesia, y operan independientemente de la iglesia, y eso ha causado un montón de problemas. Ahora, históricamente también el evangelista instruía, no solamente predicaba la palabra de Dios, no solamente proclamaba el evangelio, pero también enseñaba la palabra de Dios. Ahora, pues, ¿cómo es que nosotros debemos de aplicar esto en una forma sencilla? El ganar almas, si podemos usar esa frase, mis hermanos, es la responsabilidad de todos los cristianos, sin importar qué dones espirituales, cuál sea su oficio o ministerio o lo que tú pienses que tú no tienes. Entonces nosotros tenemos que reconocer eso. Y el problema es que
Es más fácil asignar el evangelismo a un evangelista cuando somos llamados a llevar a cabo este trabajo hoy en día entre nosotros dentro de la iglesia. Ahora, vamos a hablar un poco y manténganse ahí en el libro de Efesios, por favor, y vaya conmigo en Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2, y quiero que usted vea conmigo, por favor. Y quiero hablar ahora del oficio de los apóstoles o los apóstoles, ¿no? Note bien en Efesios, ahora este es número 11 de las 16 subdoctrinas dentro de la doctrina de la iglesia, mis hermanos. Y solamente estamos haciendo un breve resumen, una perspectiva panorámica, mis hermanos. Y note que vea conmigo de los apóstoles, ¿no? Ahora, en Efesios capítulo 2, note bien conmigo, por favor. Mira lo que dice en versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora, creo que aquí esta palabra apóstol, ¿no?, identifica a alguien comisionado con autoridad. Alguien que ha sido comisionado con autoridad por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y esto se aplica en un sentido técnico a ciertos hombres quienes jugaron un lugar prominente cuando se estaba estableciendo la iglesia, ¿no? Ellos habían sido testigos de la resurrección. Ahora, yo quiero, y otra vez voy a ser breve aquí, pero tengo otra enseñanza más extensiva sobre esto. Y es que para ser un apóstol tiene que haber sido escogido, elegido, seleccionado personalmente por Jesucristo cuando Cristo estaba vivo caminando en la tierra. Y los apóstoles fueron los fundamentos que Cristo usa para establecimiento de la iglesia. Por ejemplo, si abre su Biblia en Hechos capítulo 1 y note lo que dice la palabra del Señor en versículo 22. Hechos capítulo 1, versículo 22. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entregué entre nosotros, dice, fui recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Estamos hablando de los apóstoles aquí. Los apóstoles fueron recipientes de revelación, de la revelación de lo que nosotros conocemos hoy día, el canón, o como tenemos la palabra de Dios hoy en día, la Biblia, ¿no? Ahora también, mis hermanos, y ellos poseyeron las señales, los dones, también las señales de un apóstol. ¿Qué es un apóstol, mis hermanos? Los apóstoles nos dieron las epístolas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en segunda de Corintios, por favor, abre su Biblia en segunda Corintios. Y miren lo que él dice en capítulo 12, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Miren, dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol. Ahora, estas no son mis palabras. Estas son la palabra textual de la Biblia. Dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol. Dice, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Ahora, yo sé que hoy en día hay un relajo, un juego y la iglesia. Mira, hay dos problemas grandes dentro de la iglesia. Bueno, hay muchas, pero yo estoy generalizando mis comentarios, por favor. No me van a malinterpretar aquí. Pero la verdad es que muchas iglesias, mis hermanos, faltan discernimiento y falta disciplina. Falta discernimiento, falta disciplina. Porque la iglesia está llena de un montón que son ignorantes de las escrituras y especialmente el contexto en donde y en cuanto se encuentran estas escrituras. Ahora, con todo respeto,
Hoy en día hay muchos que se nombran apóstol. Mira, la palabra apóstol hoy día es tan baratísima, hermano, que se puede vender por centavos ahora, porque todo el mundo es un apóstol, nadie quiere ser pastor, todo el mundo son apóstoles regados por toda parte del mundo. Y yo comprendo lo que están intentando hacer, mis hermanos, pero lo que me molesta es que ellos se quieren elevar al nivel, a la categoría de los apóstoles originales. Bueno, primeramente, para ser un verdadero apóstol, tiene que haber sido escogido por Dios, número uno, ¿no? Instruido por Dios, instruido por Dios, escogido por Dios y instruido por Jesucristo personalmente, que fue escogido por Dios, instruido por Jesucristo personalmente, caminaron con Jesucristo personalmente, ¿no? Recibieron la revelación directamente del Espíritu Santo. Fueron el fundamento, la base, mis hermanos, del establecimiento de la iglesia originalmente. Hoy en día todos aquellos que se nombran apóstoles no son apóstoles. Con todo respeto, no en el sentido como lo dicen, que ellos dicen que son igual como los apóstoles originales. Ahora, si queremos comprender que ellos son el fundamento. Ahora, en el caso de Pablo, si vamos a ilustrarlo aquí, mis hermanos, parece que él fue dotado con dones espirituales, los cuales él ejercitaba, mis hermanos, y cumplía con los requerimientos, mis hermanos, de ser un apóstol. ¿Quién hoy día puede cumplir con esos requerimientos? Nadie. Mira, y si vamos a aplicar esta realidad, mis hermanos, ya que el Nuevo Testamento es completo, mis hermanos, se complete, mis hermanos. Ya está cumplido. Y no existen algunos que al presente tengan las cualificaciones bíblicas del apóstol. Este oficio o este cargo no está cumpliéndose en la iglesia contemporánea hoy en día, con todo respeto. Miren, en Mateo capítulo 10, la Biblia nos dice a nosotros en versículo 2, en Mateo capítulo 10, en versículo 2 dice esto, dice: y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, y el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Mira, otra vez, en Efesios 2:20, Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo el que la piedra angular. Bueno, nos dice a nosotros la palabra en Hechos capítulo 3, se nos dice a nosotros en versículo 3, eso en Hechos capítulo 13, en Hechos capítulo 13, versículo 3, mira lo que dice: entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ahora, fueron enviados personalmente por el Señor. Ahora que estás ahí en Hechos capítulo 13, versículo 3, vamos a hablar sobre la ordenación. La ordenación. ¿Cómo es que uno es ordenado al ministerio? Esta va a ser la subdoctrina número 12. Y note bien, mis hermanos, que en Hechos capítulo 13, versículo 3, nos indica a nosotros, y lo que vamos a leer, porque vamos a leerlo de nuevo, está hablando, mis hermanos, de que cómo fueron ordenados, ¿no?, aquellos. Porque dice en Hechos capítulo 13, versículo 3, dice: después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre él, los enviaron. Ahora esto es simbólico de alguien ser comisionado a una obra ministerial. Ahora, ¿qué significa la ordenación? Bueno, este acto es el símbolo de imponer manos sobre un candidato, ¿no? ¿Para qué? Para el ministerio. Y después que él ha sido examinado por la iglesia, y esta ha sido, mis hermanos, verificada de que él es un llamado por Dios y equipado para proveer liderazgo para la iglesia. Otra vez,
Lo que tenemos hoy en día es mucha gente que son, como digo yo, autonombrados. Yo me recuerdo cuando fui ordenado al ministerio, ¿no? Primeramente pasamos un buen tiempo orando. Bueno, yo me recuerdo, eso fue por semanas de oraciones, ¿no? Luego tenía que estudiar. El comité que me llamó delante de toda la iglesia, me recuerdo que me puse en la plataforma y me fijé esa ola de personas que estaban ahí, y estoy hablando años y años atrás. Y yo ya estaba sirviendo en el ministerio, ya estaba predicando, estaba viajando, estaba llevando la palabra de Dios como en la obra misionera, etcétera, etcétera. Y pasó unos cuantos años y si me recuerdo, como en 1986, después de un año ministrando, mis hermanos, fui ordenado oficialmente al ministerio, al llamado del pastorado. Y donde enfrente de todos los que llegaron un montón de gente, la iglesia estaba llena, donde me hicieron un examen de las doctrinas de la palabra de Dios, donde yo tenía que responder, que yo tenía un entendimiento mismo básico de manejar la teología, las doctrinas de la palabra de Dios. Y luego un grupo de esta comisión de comisionados, de pastores, vinieron y me puse a rodillas y ponieron sus manos sobre mí para reconocerme oficialmente, pero solamente después que la iglesia me había visto ministrando en la iglesia y cómo manejar adecuadamente la palabra de Dios y ver mi vida. Y luego fui ordenado. Ahora, seguidamente, mi hermano, después de la ordenación, esa persona es generalmente reconocido para guiar a la iglesia en ministerio, ¿no? Para determinar si la doctrina es sana, ¿no? Para administrar sus ordenanzas, ¿no? Y para educar a sus adherentes. ¿Ves? La ordenación no implica, mira, yo creo que tú compras algo, mira, que la ordenación no implica la comunicación de poder o autoridad. Quiero aclarar eso, mis hermanos, porque no implica eso, mis hermanos, sino en lugar es un reconocimiento. Se reconoce que el ministro ha sido llamado y dotado por Dios. Mira, ninguna iglesia puede llamar o nombrar. Tú no tienes esa autoridad. Yo no tengo esa autoridad. Nadie tiene esa autoridad. La iglesia reconoce el llamado en la vida de esa persona, que es capaz de manejar adecuadamente la palabra de Dios. Mira, y te recuerdo lo que nos dice nosotros en Timoteo. Mira, permíteme, te quiero enseñar algo aquí. Y quiero que lo vea conmigo, por favor, en Timoteo. Y tú te recuerdas lo que la palabra de Dios dice en nosotros. Vete conmigo a 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. Y mira lo que dice versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no a la iglesia, a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad. Es increíble lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 3. En 2 Corintios capítulo 3, y mira lo que él dice en versículo 16 y 17. 2 Corintios capítulo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y me recuerdo cuando yo fui reconocido, ¿no? Y más bien todos los pastores en la iglesia donde yo estaba, tuvieron que pasar por el mismo procedimiento, que eran personas que sabían, mis hermanos, según lo que nos dice nosotros en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y maneja con precisión la palabra de verdad. Y una de las reglas que tenía la iglesia en ese entonces es que todos los diáconos, los pastores, mis hermanos, y la iglesia tenía que anotar y dar testimonio que sabía cómo manejar con precisión la palabra de Dios. Y según Timoteo capítulo 3, en versículo 16, dice que y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Tiene la capacidad de enseñar la palabra. Bien, para reprender, si tiene la capacidad para reprender, mis hermanos, a través de los testimonios de varios hermanos de la iglesia, donde yo tuve que tener, mis hermanos, una relación íntima en la consejería y llamarle la atención. Y también dice, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Estos eran los requisitos. Ahora, la iglesia no nos llamó a nosotros, la iglesia reconoció que ese llamado estaba sobre nuestras vidas a través del manejo de la palabra de Dios. Pero eso es lo que pasa hoy en día. Lo que tenemos hoy día, mis hermanos, yo no entiendo, es que tenemos un montón de pastores que ni saben cómo exponer la palabra de Dios. Ahora, tienen el hablar, pueden hablar, son suaves para hablar, pueden articular palabras, mi hermano, pero están en muchos mensajes están desconectados de un punto al otro, o saltan de un punto de la Biblia a otro parte de la Biblia y nunca regresan al pasaje original. La iglesia no puede llamar a alguien. La iglesia tiene que reconocer y dar testimonio. Y una de las cosas, yo me recuerdo cuando estaba en la iglesia original, cuando fui ordenado, es que la iglesia tenía que estar unánime. Que se notaban todas estas cualificaciones y la dotación de Dios sobre la vida de este hombre. Ahora, si podemos verlo en términos del Antiguo Testamento, por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, mis hermanos, y para tratar de ilustrar esto, en el Antiguo Testamento nota que los siervos de Dios eran casi siempre ungidos. Eran ungidos con aceite antes de llevar una obra la cual Él los había llamado. Ahora, la práctica de imponer manos era un acto bíblico. De identificación y acreditación que fue practicado por los cristianos en el Nuevo Testamento en la iniciación del ministerio. Ahora, por ejemplo, si tomamos Hechos capítulo 6, ¿no? Si tomamos Hechos capítulo 6, el versículo 6. Hechos capítulo 6, versículo 6, dice, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. El imponer mano, mis hermanos, era un acto de identificación y acreditación que estos hombres tenían el carácter de ser lo que ellos iban a llevar a cabo en su ministerio, representando a Dios en la iglesia. Regresa conmigo en Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, por favor. Y mira lo que dice, y vamos a comenzar el versículo 1. En Hechos capítulo 13, vamos a leer de versículo 1 al 13. Mira lo que dice. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cireno, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor, mientras que ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Versículo 4. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia
y allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, en versículo 5, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Versículo 7, este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Mire bien, y dice aquí en versículo 8, pero Elimas, ¿no?, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, le dice, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Ahora, ¿cómo es que nosotros, cuando nosotros tomamos este asunto de la ordenación, mis hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos comprender su aplicación en una manera muy, muy breve aquí? Bueno, Jesús enseñó que todos los cristianos son ordenados para llevar mucho fruto y para que sus oraciones fueran contestadas, ¿no? Tú te recuerdas lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 16. Cuando nosotros reconocemos los nuevos líderes que se están añadiendo a la iglesia, no solamente se deben fijarnos en ellos, pero a toda la iglesia igual. Porque en Juan capítulo 15, en versículo 16, dice esto: y vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Perdón. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os los conceda. Tú te recuerdas en el Antiguo Testamento, en Números, en el libro de Números. Mira lo que dice en Números capítulo 28, versículo 6. En Números capítulo 28, versículo 6 dice: y un holocausto continuo, instituido en el monte de Sinaí, como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. Así debe ser tu vida.